vez más a este estudio que estamos haciendo sobre el libro de Primera de Reyes. Quiero recordarles que nuestra manera de estudiar la Biblia es versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. De esta manera queremos enseñar toda la Biblia y a la vez queremos disfrutar de los temas que la Biblia trae. Porque cada vez que nos reunimos y estudiamos la Biblia versículo por versículo, es Dios quien pone los temas, basado simplemente en la secuencia de la Escritura. Así que vamos a disfrutar de este estudio. Cierra tus ojos donde tú estás y vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, porque lo has dejado de manera especial, revelada para que podamos nosotros conocerla, escudriñarla y encontrar principios o mandamientos que son relevantes para el día de hoy. Usa mi vida, Señor, como instrumento en tus manos para compartir de tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Estamos en esta serie de Reyes y Tronos. Vamos a estudiar más de 40 reyes de la historia de Israel y Judá. Hoy todavía continuamos estudiando la etapa del Reino Unido. ¿Esto qué significa? Que Saúl, David y Salomón son los tres únicos reyes que vienen de esta etapa llamada el Reino Unido o la Monarquía Unida. El hijo de Salomón, que se llama Roboam, con él empieza la etapa del reino dividido y que más adelante lo vamos a tocar. Hoy vamos a hablar sobre este título general o tema sobre el rey sabio construye su palacio. El primer capítulo que vamos a estudiar, porque vamos a avanzar hasta donde podamos, el capítulo 7, título de este capítulo sería El Palacio de Salomón y los utensilios del templo. Vamos a ver que este capítulo está dividido en dos partes y tiene 51 versículos. Del 1 al 12 vamos a ver que Salomón edifica su palacio. La segunda parte es donde Salomón llama a Hiram el artesano para hacer los utensilios del templo. Y a medida que yo voy pasando van a salir las diapositivas o los títulos en cada diapositiva de las subdivisiones del párrafo. Así que vamos a empezar leyendo. Versículo 1 dice: Salomón también terminó la construcción de su propio palacio, pero el proyecto le llevó 13 años. Recuerdan, hemos terminado el capítulo anterior que le tocó 7 años a Salomón construir el templo para el Señor, en honor al Señor nuestro Dios. Pero dice que 13 años le costó construir su palacio. Tengo una foto que ustedes lo pueden ver ahí. Está el templo unido y el palacio de Salomón estaba al costado. Y hay unos títulos que están encima y vamos a referirnos a la casa del bosque del Líbano, el palacio de Salomón y luego vamos a ver el pórtico de las columnas, y todos estos lugares a Salomón le costó construir 13 años. O sea, ¿qué es lo que sucedió? Si podríamos decir, ¿por qué el escritor tuvo que poner exactamente que le costó 13 años construir, mientras que el templo de Dios le costó 7 años? Si sacamos la cuenta, diríamos que le costó el doble de años de trabajo construir su propio palacio, el bosque de armas y varias cosas que vamos a ir viendo. Es que a veces nuestra vida es así, ¿no? Queremos empezar haciendo bien las cosas para el Señor, en honor al Señor, y al final muchas personas han terminado beneficiándose o llevándose la gloria o queriendo estar en mejor vida que cuando empezaron. El escritor del libro de Primera de Reyes lo pone con un propósito en especial. Es hacer notar a todos sus oyentes que Salomón gastó el doble de tiempo y el doble quizás de esfuerzo y quizás el doble de dinero para construir su propio palacio de lo que costaba el templo. En el libro de Ageo, en el capítulo 2 también, el profeta llama al pueblo de Israel a decir: ustedes están dedicándose a construir su casa está tan bonita, pero el templo está tan deteriorado, el templo está descuidado.
es que a veces es así en nuestra vida, nos ocupamos más de las cosas que nos llaman la atención, que no es tan mal, trabajar, los bienes materiales, los sueños, la profesión, tener, no está mal, pero a veces cuando no ponemos en prioridad al Señor es donde se distorsionan las cosas. Y en el ministerio, en la vida cristiana, a veces nuestras prioridades pueden cambiar con el tiempo y esto no debe de ser así, porque sabes que yo digo, no importa cómo empezamos la vida cristiana, importa cómo terminamos nuestra vida cristiana. Muchas personas han empezado su vida cristiana dándole el primer lugar al Señor, dedicándose mucho tiempo, muchas horas, mucho esfuerzo, sirviendo con mucha pasión, y han pasado los años y las comodidades y varias cosas, al final han decaído y se han ocupado más en sus cosas que en los asuntos del reino o en los asuntos de la iglesia, de la extensión sobre la misión de Dios. Así que no importa cómo empieces tu vida, lo que importa es cómo la terminas, pero no termines la vida como Salomón, porque esto es lo que estamos estudiando. Así que este versículo nos lleva mucho a la reflexión. Versículo 2 dice lo siguiente: construyó el palacio, se llamaba el Bosque del Líbano, el cual medía 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. 4 hileras de columnas de cedro sostenían las vigas, las cuales también eran de cedro. Versículo 3. Encima de las columnas había 45 celdas, 15 en cada piso, y sobre las celdas había un techo de cedro. 4. Las ventanas estaban colocadas en 3 filas de 3 en 3 y unas frente a las otras. Todas las entradas tenían un marco rectangular y estaban colocadas de 3 en 3, unas frente a las otras. 6. Salomón también hizo un vestíbulo de columnas que medía 22 metros y medio de largo por 13 y medio de ancho. Al frente había otro vestíbulo con columnas y un alero. 7. Construyó además una sala para su trono, es decir, el tribunal donde impartía justicia. Ojo, de ser una sala muy especial. Esta sala se recubrió de cedro de arriba abajo. 8. Su residencia personal estaba en un atrio aparte, tenía un modelo parecido. A la hija del faraón, con la cual se había casado, ustedes recuerdan, Salomón le construyó un palacio semejante. ¿Y dónde quedaba ese palacio, esa casa de la hija del faraón? Lo estoy señalando ahora con una flechita roja, ¿no? Cerca al palacio de Salomón estaba la casa de la hija de faraón. Recuerden que ahí está el pórtico de columnas y el pórtico del trono y varias cosas que vamos a ir viendo. Versículo 9. Desde los cimientos hasta las cornisas y hasta la parte exterior, hasta el gran atrio, todo se hizo con bloques de piedra de buena calidad cortados a la medida y aserrados por ambos lados. 10. Para echar los cimientos se usaron piedras grandes y de buena calidad. Unas medían más de 4 metros y otras más de 3. Para la parte superior se usaron también piedras selectas cortadas a la medida y vigas de cedros. Acá es una idea de una foto de cuán grandes eran estas piedras, y obviamente que 4 metros es más grande que eso. Hay unas porciones en el muro de los lamentos que quedan de estas piedras, y debajo de ese muro sí hay de 4 metros y medio, 5 metros. Es como decir, casi el largo de la fachada de una casa podría ser una sola piedra. Y eso es lo que está narrando el escritor. Versículo 12, vamos a ver. El muro, dice, que rodeaba el gran atrio, tenía 3 hileras de piedra labrada con cada hilera de vigas de cedro, lo mismo que el atrio interior y el vestíbulo del templo del Señor. Versículo 13 y la segunda parte. Es donde termina su palacio y de construir. Ahora vamos a ver a Hirán, los llama, el artesano para hacer los utensilios del templo. Versículo 13. El rey Salomón mandó a traer de Tiro a Hirán. Ese no es el mismo que el rey, es otro. Que era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de un nativo de Tiro que era artesano en bronce. Hirán era sumamente hábil e inteligente, experto en toda clase de trabajo en bronce. Así que se presentó ante el rey Salomón y realizó todo trabajo que se le asignó. 15. Hirán fundió 2 columnas de bronce, cada uno de 8 metros de alto y 5 metros y medio de circunferencia, medidas a cordel. 16. Las columnas que hizo
Remataban en dos capiteles de bronce fundido que medían 2 metros con 25 centímetros de alto. 17. Una red de cadenas trenzadas adornaban los capiteles en la parte superior de las columnas y en cada capitel había 7 trenzas. 18. El capitel de cada columna lo cubría con 2 hileras de granadas entrelazadas con las cadenas. 19. Estos capiteles en que remataban las columnas del vestíbulo tenían forma de azucenas y medían 1 metro con 80 centímetros. La parte más alta y más ancha de los capiteles de ambas columnas estaban rodeadas por 200 granadas dispuestas en hileras junto a la red de cadenas. 21. Cuando Hirán levantó las columnas en el vestíbulo de la nave central, llamó Jaquín a la columna de la derecha y Boaz a la de la izquierda. Es interesante porque esas dos columnas, Jaquín significaba él establecerá y Boaz significaba en la fuerza. Si ustedes ven en la foto, ahí he puesto las columnas que se levantaron del bosque del Líbano, y no era un bosque, no eran tantas maderas que habían ahí, y las columnas estaban ahí, Jaquín y Boaz, lo que significaba él establecerá o en la fuerza. Se dice que cuando los habitantes de Israel venían y decían, pasaban para ver el templo, decían, Él nos fortalecerá, Él es la fuerza. Les hacía recordar también el tiempo en que ellos vivían en Israel siendo esclavos o cómo el Señor los llevó. Eran recordatorios, eran instrumentos. Cada uno de ellos eran recordatorios de cómo podían dar alabanza y honor al Señor. Así que vamos a continuar. 22. El trabajo de las columnas quedó terminado cuando se colocaron en la parte superior las figuras en forma de azucenas. 23. Hizo también una fuente circular, miren, de metal fundido, que medía 4 metros y medio de diámetro y 2 metros con 25 centímetros de alto, o sea, casi como el tamaño de una casa, y el auto, un grande, una fachada. Su circunferencia medía cordel eran de 13 metros y medio, o sea, el tamaño de un primer piso de una casa. 24. Debajo del borde hizo 2 hileras de figuras de calabazas, 10 por cada medio metro, las cuales estaban fundidas en una sola pieza con la fuente. 25. La fuente descansaba sobre 12 bueyes que tenían sus cuartos traseros hacia adentro. 3 bueyes miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. ¿Cómo eran esos? Ahí tengo una figura para que ustedes puedan ver. En esta figura van a ver los bueyes. Están viendo a la fuente que era enorme. ¿Y qué quería decir con 3 a la derecha, 3 a la izquierda, o 3 al norte, 3 al sur? O sea, 12 y 3, 3. 26. El grosor de la fuente era de 8 centímetros y su borde en forma de copa se asemejaba a un capullo de azucena. Tenía una capacidad de 44,000 litros, o sea, era enorme, o sea, el tamaño de un piso de una casa. Entonces el templo, y como ven en esta imagen, estaba quedando de esta forma. Los bueyes, esa fuente enorme, y había algo más, si ven en la parte de atrás, que explica a partir del versículo 27. También hizo 10 bases de bronce, cada una de las cuales medía 1 metro con 80 centímetros de largo y 1 metro con 80 centímetros de ancho, ¿ok? Por 1 metro de 35 centímetros de alto. En Arequipa tenemos a veces esos tanques tipo cisternas que ponemos en las casas, algo parecido. 28. Estaban revestidos con paneles entre los bordes. 29. En los paneles había figuras de leones, bueyes y querubines, mientras que en los bordes, por encima y por debajo de los leones y los bueyes, había guirnaldas repujadas. 30. Cada base tenía 4 ruedas de bronce, con ejes también de bronce, o sea, eran movibles con sus rueditas, y por debajo de su lavamanos se apoyaba sobre 4 soportes fundidos que tenían guirnaldas en cada lado. 31. La boca del lavamanos estaba dentro de una corona y sobresalía 45 centímetros, era redonda y con su pedestal medía 67 centímetros. Alrededor de la boca había entalladuras, pero sus paneles eran cuadrados, no redondos. 32. Los 4 ruedas estaban debajo de los paneles y los ejes de las ruedas estaban unidos a la base. Cada rueda medía 67 centímetros de diámetro.
33, y estaba hecha de metal fundido como las ruedas de los carros en los ejes, aros, rayos y cubos. 34. Cada base tenía 4 soportes unidos a ella, uno en cada esquina. 35. En la parte superior de la base había un marco redondo de 22 centímetros. Los soportes y paneles formaban una misma pieza con la parte superior de la base. 36. Sobre las superficies de los soportes y sobre los paneles, Hiram grabó querubines, leones y palmeras con guirnaldas alrededor según el espacio disponible. 37. De ese modo hizo las 10 bases, las cuales fueron fundidas en los mismos moldes y eran idénticos en forma y tamaño. Entonces, si ven ahí a los sacerdotes, porque imagínense, como les dije, esos eran enormes, casi más de un piso, esa fuente con los toros o con los bueyes. En la parte de atrás, ven, esas eran las bases o las formas que hizo Hiram, este artesano, que era mitad judío, ¿no? Y mitad de Tiro, por padre y por madre, y empezó a trabajarlo de esta forma. Tenía un propósito en especial. La idea era que mientras se hacían los sacrificios, tengan el agua suficiente y ahí puedan lavar las partes que se usaban o no se usaban de acuerdo al sacrificio de los animales que eran sacrificados. Recuerden que el templo ahora era el lugar de adoración y los sacrificios que se hacían, y especialmente en la Pascua, se nos cuenta por Josefo o por Barclay, que es un estudioso de la Biblia, que habían miles de animales siendo sacrificados, entonces necesitaban bastante agua. Vamos a continuar, versículo 38. ¿Qué dice el versículo 38? Hiram hizo también 10 lavamanos de bronce, uno para cada base. Cada uno de ellos medía 1 metro con 80 centímetros y tenía capacidad para 880 litros. Colocó 5 de las bases al lado derecho del templo y 5 al lado izquierdo. La fuente de metal la colocó en la esquina del lado derecho y al sureste del templo. También hizo las ollas, las tenazas y los aspersorios. Así Hiram terminó todo el trabajo que había emprendido para que el rey Salomón en el templo del Señor, es decir, ahí va la lista. 41. Las 2 columnas, los 2 capiteles en forma de tazón que coronaban las columnas, las 2 redes que decoraban los capiteles, los 400 granadas dispuestas de 2 hileras para cada red, las 10 bases con sus 10 lavamanos, la fuente de metal y los 12 bueyes que la sostenían, las ollas, las tenazas, los aspersorios, todos esos utensilios que Hiram lo hizo al rey Salomón para el templo del Señor, eran de bronce bruñido. Si miramos el templo, como estaba quedando por dentro, ahora vamos a ver un poquito hacia afuera. Miren, ahí, y esa es la forma en que quedó. Tipo lavador o reservorio grande con los bueyes a su costado, 5 en ese lado, 5 en el otro lado. Y recuerden que eran movibles, que tenían sus ruedas y cumplían ese propósito para ayudar en los sacrificios, mientras el altar estaba fuera del templo para los sacrificios. También esa agua servía para la purificación, para el baño de purificación de los sacerdotes. Versículo 46. El rey los hizo fundir en moldes de arcilla en la llanura del Jordán entre Sucot y Zaretán. 47. Eran tantos los utensilios que Salomón ni los pesó, así que no fue posible determinar el peso del bronce. 48. Salomón también mandó hacer los otros utensilios que estaban en el templo del Señor, es decir, el altar de oro, la mesa de oro sobre las que se ponía el pan de la presencia. Como ustedes pueden ver, ahí están el altar, una copia de este mobiliario con ruedas, este tipo de fuente, lo que tenemos el menorá, la fuente para lavarse, el arca del pacto y la mesa del pan es de la preposición o de su presencia, 10 panes que había. Todos esos artículos los fue poniendo o los fue acumulando para el templo. 49, vamos a leer. Los candelabros de oro puro, ojo, si ustedes pueden ver en la imagen, si lo ven cuidadosamente, no solamente es uno, sino hay más. Dice 5 en el lado sur y 5 en el lado norte, enfrente del lugar santísimo, la obra floral, las lámparas y las tenazas que también eran de oro,
50, las copas, los despabiladeros, los aspersorios, la vajilla y los incensarios, y los goznes de oro para las puertas del lugar santísimo, como también para las puertas de la nave central del templo. 51, una vez terminada toda la obra que el rey había mandado hacer para el templo del Señor, Salomón hizo traer el oro, la plata y los utensilios que su padre David había consagrado y los depositó en el tesoro del templo del Señor. Miren, quizás te ha parecido aburrido de repente, que no entendí nada, pero la idea es que son utensilios, son instrumentos que daban honor al Señor y hacían recordar la adoración en ese momento, en ese contexto. Cada uno tenía un propósito en especial. Yo digo que hoy hay algunos instrumentos, en ese momento servían para adorar a Dios, al igual que hoy hay instrumentos en la iglesia para adorar a Dios. ¿Qué significa esto? Que para nosotros sería raro tener una fuente con 12 bueyes, ¿no? Imagínense en la iglesia, o un menorá, o tener estos panes, esta mesa de los panes de la proposición, o tener los, ¿cómo se llama? Esos objetos de oro y todo, sería extraño. Pero es curioso, pero tenemos sillas, de repente tenemos guitarras, algunos tienen crucifijos, ¿no? Una cruz tienen a veces en su iglesia, o varias cosas. El asunto, el problema no son esos instrumentos, porque los instrumentos que se hicieron en ese momento eran para darle la honra y la gloria al Señor. Hoy tenemos himnarios, tenemos, no sé, ¿no? Proyector, tenemos cámaras, no sé, son instrumentos que simplemente nos pueden y nos deben de llevar a adorar al Señor. O sea, la forma de esos instrumentos puede cambiar, pero el fondo siempre debe de ser lo mismo. ¿Cuál es? Dar honor y gloria a Dios. La forma puede cambiar, pero el fondo no debe de cambiar, hermanos y hermanas. Dar el honor y la gloria a Dios. Hoy estamos enfrentando una situación un poco diferente, donde la forma de adorar al Señor ha cambiado. O sea, estoy hablando de estos meses, de este tiempo que ya son, muchos países están pasando ya 2 meses, nos acercamos a los 2 meses de estar en casa. ¿Qué ha sucedido? Adoramos a través de un video, en una plataforma, o de una enseñanza a través de esta plataforma. Es decir, la forma puede cambiar, pero el fondo no debe de cambiar. Deberíamos tener siempre nuestro espacio para alabar, adorar al Señor, o un espacio tranquilo donde podamos escuchar la palabra de Dios y alimentarnos de aquello que el Señor tiene para nosotros hoy. El fondo no debe de cambiar, y ni aún debe de cambiar el fondo del mensaje, ¿no? Porque a veces las personas dicen, no, es que hablemos un poco light, ¿no? Hablemos más del amor que del castigo, hablemos más de la gracia que de la ira de Dios, hablemos, ¿no? Que Dios peace and love, pero no hablemos tanto que Dios también es soberano. O sea, la verdad es que el fondo del mensaje no debe cambiar, y Jesús siempre predicó, arrepiéntanse de sus pecados. El mensaje, la forma de hacer iglesia y el poder cumplir la misión de Dios. Miren, las estrategias, las formas pueden cambiar, pero el fondo nunca deben de cambiar. Y todo lo que hemos visto, ustedes dirán, pero aquí tiene que ver las columnas, no sé, que los utensilios, que todo. Es que esa era la forma en que ellos buscaron para rendirle honor y gloria al Señor en el templo, y estaba bien. Hoy, no importa qué tengas o no tengas en tu iglesia, pero el fondo nunca deberías de tocar. Capítulo siguiente, vamos a seguir en nuestro estudio porque vamos a avanzar hasta el versículo 21, ¿ya? Según 1 Reyes capítulo 8, porque este capítulo también tiene más de 65 versículos, imposible estudiarlo ahora. Y ahora vamos a ver la dedicación del templo, que es un relato que está unido a esto. Entonces, este capítulo tiene la primera parte, también están divididos en 2 partes. La primera parte es del 1 al 21. Del 1 al 2 vamos a ver que Salomón congrega a Israel en Jerusalén. Del 3 al 9, Salomón traslada el arca del pacto al lugar santísimo. Del 10 al 13, Salomón y el pueblo son testigos de la gloria de Dios llenando el templo. Y 14 al 21, Salomón alaba a Dios en la dedicación del templo. Leemos, versículo 1, dice, entonces el rey Salomón mandó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus y los patriarcas en las familias israelitas
se congregaran ante él en Jerusalén para trasladar el arca del pacto del Señor desde Sión, la ciudad de David. ¿Cuál es la diferencia entre el templo y el tabernáculo? Porque estamos hablando ahora del templo, algunos se confunden. Y tengo una foto del tabernáculo. El tabernáculo era aquello que Dios le dio a Moisés y que era portátil, era movible y era diseñado con carpas o con telas, como ven en la foto, y que se ponía en el desierto mientras ellos se movían, y alrededor también estaba dirigido por Dios qué tribus deberían de ponerse al lado sur, al lado norte, oeste y el este. En cambio, el templo ya era un lugar fijo, en esa planicie cerca a la ciudad de David que ya les enseñé en el capítulo anterior. Entonces, los utensilios que se usaban en el tabernáculo, el arca, menorá y todos ellos los va a ir trayendo ahora Salomón. Versículo 2 dice, así que en el mes de Etanín, durante la fiesta del mes séptimo, todos los israelitas se congregaron ante el rey Salomón. Y es interesante lo que pone el autor. ¿Por qué? Hay que ver esos detalles. El templo, nos dice el autor, que fue terminado en el 8º mes, que sería el mes de Bul, Primera de Reyes 6:38. Ahora, Salomón eligió el 7º mes, o sea, no el 8º, o sea, retrocedió, no. Ese era el mes de Etanín para la dedicación. O sea, pasaron 11 meses desde que terminó el templo para hacer esta dedicación. Casi un año esperó. Y esta fiesta, dice, del 7º mes, que lo menciona el escritor, recordemos que esa fiesta era la fiesta de los tabernáculos. Y el pueblo tenía que ofrendar. El pueblo no venía con las manos vacías. ¿Y qué les hacía recordar esa fiesta de los tabernáculos? Cada familia tenía que armar una carpa, así como la que ven. Un lugar así como el tabernáculo, que les hacía recordar el tiempo que vivieron 40 años en el desierto. Si tú me preguntas, ¿hoy siguen celebrando los judíos esta fiesta? Sí. Pero ¿dónde hacen sus carpas? Bueno, algunos lo hacen en su sala, y algunos edificios que tienen azotea o casas que tienen azotea, los hacen en su azotea. O sea, en esta fiesta ellos tienen que negarse a su comodidad que tienen en casa y pasar por una semana en una carpa, con una luz, con una lámpara que funcione de aceite, o digamos, usan linternas y cosas como estas, pero la idea es que lo hagan. Y eso es en el mes séptimo, y lo pone así. Y Salomón esperó, porque la gente tenía que venir con un corazón dispuesto a adorar al Señor, porque era el templo, era el lugar donde el Señor, para ellos, era el lugar donde se iba a manifestar. Así que versículo 2, o 3, vamos a ver la segunda parte. Dice el versículo 3, cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca. Versículo 4, con la ayuda de los levitas trasladaron el arca del Señor junto con la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ellos. Así como ven en la foto, solo los sacerdotes y con ayuda de los levitas, los sacerdotes eran los únicos encargados de llevar el arca. ¿Recuerdan que David no hizo lo mismo? ¿Recuerdan que David agarró y cuando él entusiasmadamente quiso traer el arca a la ciudad de David? Recuerdan que esa arca que la quitaron los filisteos, la quiso traer y no hizo lo que debería, porque David pensaba, lo más importante es el fin y no los medios. Así que a Dios se va a agradar. Inmediatamente cuando lo sacaron y se movió la carreta, dijo, esta es una carreta nueva nomás. Y cargaron así cuando la ley decía que no podía cargar cualquiera, solo los sacerdotes. Y cuando agarraron, murieron las personas que lo agarraron. El arca del pacto. Y eso lo hemos estudiado y está grabado tanto en el canal de YouTube, lo pueden buscar, o en la misma página, el fanpage de Calvary, donde dice videos, pueden ver esta historia. Pero ¿qué sucedió? Versículo 5, vamos a leer. El rey Salomón y toda la asamblea de Israel, reunida con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, y dice en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Y esto también me hizo recordar la segunda vez que David, su padre David, ¿se acuerdan? Después de aprender su lección y de morir esos hombres, él
dijo, no, voy a hacer la forma correcta, porque al final el fin que justifica los medios, para él decía, no, ahora los medios son importantes igual que el fin. O sea, su padre David se equivocó por pensar que el fin justifica los medios. Hoy Salomón no comete el mismo error al pensar que los medios son tan importantes como el fin. Nuestra sociedad dice esto, ¿no? El fin justifica los medios, pero para nosotros como cristianos, los medios también son muy importantes, es decir, cómo conseguimos las cosas o cómo llegamos a ese fin de las cosas. No podemos saltarnos en el proceso. O sea, para mí es importante, hermanos, hacer lo correcto y de la forma correcta en medio de un mundo incorrecto. Siempre hay una forma, siempre hay una manera. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a hacer siempre en la iglesia. Por ejemplo, a veces, ¿cómo servimos? ¿Cómo podemos alcanzar con el Evangelio? No importa que sea que levanten la mano. Algunos piensan que la salvación es un tipo de producto, ¿no? Y les ofrecen, dice, ¿quién quiere ir al cielo? Amén. Pero no les hablan del costo de seguir a Jesús. Y luego levantan la mano y dicen, ya 1,000 personas, 5,000 personas recibieron al Señor, ahora están en el cielo. Yo digo, no están en el cielo porque el caminar con Cristo es un proceso continuo. O a veces, ¿cómo logramos las cosas en el ministerio? A veces se logra con engaños, se logra con cosas que no están de acuerdo a la palabra, pero el fin justifica los medios. No, para el cristiano no. Para el Hijo de Dios no. Para el seguidor de Cristo no lo es. Sé que puede ser un camino más difícil y doloroso, pero sabes que es importante hacer lo correcto, en el tiempo correcto. A veces esto es lo que más hoy día se está sufriendo en la sociedad. Los jóvenes no quieren hacer lo correcto. Y como decía el profeta, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Necesitamos recordar, así como Salomón, y si tú eres hijo y tus padres cometieron sus errores como David y Salomón, no deberías de cometer los mismos errores tú, porque el sabio aprende de los errores de las demás. Mientras que el inteligente aprende de sus propios errores, y solo el tonto comete el mismo error, en verdad. Pero el inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. Y si tú eres hijo y me estás escuchando, o hija, no repitas los errores de tu padre, de tu madre. Sé sabio, sé sabia. Por eso la Biblia está escrita tal y como es, ¿no? Con errores y virtudes, con aciertos y desaciertos, para hacernos entender que el hombre es así. Y aún Dios nos ama así, pero es de sabios. Mirar esas historias y no cometer los mismos errores que los otros cometieron. Así que versículo 6 vamos a seguir leyendo porque tenemos que terminar. Luego, los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario interior del templo, que es el lugar santísimo, y le pusieron bajo las alas de los querubines. 7, con sus alas extendidas sobre ese lugar, los querubines cubrían el arca y sus travesaños, así como ven en esta imagen. ¿Se acuerdan? Esos querubines eran de 4,5 metros de alto y 4,5 metros de ancho. Un sacerdote quedaba pequeñito ahí. Ahí lo pusieron el arca. 8. Los travesaños eran tan largos que sus extremos se podían ver desde el lugar santo. Por eso eran enormes. Delante del lugar santísimo. Aunque no desde afuera. Y ahí han permanecido hasta hoy. Y eso hasta hoy no significa que hasta el día de hoy, 2020, sino hasta hoy cuando se escribió ese libro. 9. En el arca solo estaban las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas después de que salieron de Egipto. Este era el arca del pacto, y recuerdan que dentro se dice que estaba la tabla de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció cuando llevaron ante el faraón, ¿se acuerdan? Y que se convirtió en una culebra. Y también había un tipo de olla donde estaba el maná que el Señor alimentó. Pero es curioso que ahora menciona que solamente habían esos 2 elementos. Hoy no se sabe nada dónde está el arca. Quizás Jeremías, que está escribiendo este libro, nos va a dar referencias un día cuando estemos
en el cielo, o no sé si un día aparece, pero la gran mayoría de estudiosos dice que Jeremías escondió el arca. Cuando vieron que Nabucodonosor venía a conquistar el templo, dicen que él lo llevó y lo hizo llevar y lo escondió. Hasta el día de hoy no hay. Y los que son de mi época recuerdan esas películas de Indiana Jones en busca del arca perdida. Bueno, hasta el día de hoy nadie sabe dónde está. Y algunos dicen que sí están los 3 objetos, pero basados en este versículo dicen solo quedan las tablas. Bueno, misterios que quizás sin importancia, que un día lo vamos a saber. Vamos a continuar con nuestro estudio, versículo 10. Cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor. 11. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Eso se llama el Shekinah de Dios, la gloria del Señor. Y fue esa misma nube que llegó cuando ellos en el tabernáculo con Moisés y Aarón llegó, que significaba en ese momento la presencia del Señor de forma visual. Era para que ellos entiendan. No van a pensar que Dios es un humo, ¿no? Nada de eso. Versículo 12. Entonces Salomón declaró: Señor, tú has dicho que habitarás en la oscuridad de una nube. Y yo he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre. Y Salomón empieza a orar en medio de esto. 14. Y luego se puso de frente para bendecir a toda la asamblea de Israel que estaba allí de pie. Y dijo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca lo había prometido a mi padre David cuando le dijo: Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no elegí ninguna ciudad de las tribus de Israel para que en ella se construyera un templo donde yo habitara, sino que elegí a David para que gobernara mi pueblo Israel. 17. Pues bien, mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor del Señor, Dios de Israel. 18. Pero el Señor le dijo: Me agrada que te hayas interesado en construir un templo en mi honor. 19. Sin embargo, no serás tú quien me lo construya, sino un hijo de tus entrañas. Él será quien construya el templo en mi honor. 20. Ahora el Señor ha cumplido su promesa, tal como lo prometió. He sucedido a mi padre David en el trono de Israel y he construido el templo en honor del Señor, Dios de Israel. Allí he fijado un lugar para el arca, en el cual está el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. Hermanos, Dios levantó líderes para llevar a la adoración a su pueblo en esos días. Y hoy, ¿sabes qué? Dios sigue levantando líderes que llevarán a la adoración a su pueblo. Cuando Salomón está orando, él dice: yo doy gracias porque eligió a mi padre David, ahora me eligió a mí. Y el único propósito cuando Dios levantaba líderes en ese tiempo era que el pueblo lo adore al Señor. Y esto debe ser una responsabilidad en el liderazgo, en aquellas personas que están enseñando la palabra, llevar al pueblo a la adoración. Hoy necesitamos ese tipo de líderes, de maestros de la Biblia, de que enseñan la Biblia, que hagan comprender lo que dice la revelación especial y que nosotros podamos acercarnos al Señor, entender esos misterios y darle la gloria al Señor. Salomón lo cumplió y yo creo que Dios hoy quiere seguir usando instrumentos en sus manos. Tú que estás escuchando, también eres un instrumento en las manos de Dios. Si eres papá, ¿me estás escuchando? Varón en la casa, el papá es el encargado de que su familia adore al Señor, porque tú eres el líder en la casa, en el hogar. Si no está papá en casa y tu mamá, también es tu responsabilidad llevar a que tus hijos adoren al Señor. Y si eres hermano mayor, también tú, porque los hermanos menores te van a guiar a ti. Dios sigue levantando hoy personas como instrumentos para que el pueblo de Dios o su pueblo lo adore. Es un versículos largos que hemos leído, pero hemos encontrado principios, hemos visto cómo los detalles eran tan importantes, el mejor artesano que trajeron, hemos visto cómo sus instrumentos los llevaban a adorar a Dios, hemos visto cómo Dios honra
esta disposición de Salomón y del pueblo porque hacen las cosas correctas. Que el Señor nos ayude. Me gustaría terminar este estudio con 3 conclusiones. Primero, Dios debe de ser siempre el primer lugar en nuestras vidas y no descuidemos el orden de nuestras prioridades. Número 2, la forma de los instrumentos de Dios pueden cambiar, mas el fondo nunca debe de cambiar. Alabanza y honor siempre debe haber a nuestro Dios. Y tercero, los seres humanos debemos de ser instrumentos en las manos de Dios para que muchos adoren al Dios vivo. Y ahí me gustaría terminar. Y terminar haciendo una oración contigo que me estás escuchando. ¿Te gustaría ser instrumento en las manos de Dios para que otros adoren al Señor? ¿Por qué no cierras tus ojos en este momento y le pides junto conmigo en una oración? Cierra tus ojos, dile: Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo que hemos pasado. Ayúdame a ser un instrumento en tus manos. Un instrumento por el cual otras personas puedan adorarte también a ti, darte la gloria a ti. Señor, úsanos siempre como instrumentos en tus manos. Hemos visto, Señor, cómo los detalles y las personas se concentran mucho y bastante y con bastante perfeccionismo para poder darte lo mejor a ti. Que nuestra vida también, Señor, sea así. Si vamos a enseñar de tu palabra, que pasemos tiempo, que hagamos lo mejor, Señor, que podamos explicar claramente tu palabra, que cada día que nosotros podemos reunirnos, Señor, a través de esta plataforma, muchas personas también puedan encontrarte y adorarte a ti. Te pido siempre que uses también mi vida como un instrumento en tus manos, para que otros adoren al Señor. Y de aquellas personas que están haciendo esa oración, te pido, Señor, que bendigas esa decisión para la alabanza de tu gloria. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Dios te bendiga. Sigue en esta serie de Reyes y Tronos y cada vez se pone más interesante. Ya vamos a estar pronto en el capítulo 9 y 10. Vamos a ver las cosas que suceden porque el reino se va a dividir pronto. Así que no te pierdas el próximo martes 5 de la tarde y no te pierdas el domingo. Estamos estudiando el Evangelio de Marco y nuestros devocionales. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.